Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro servicio en línea de Grace Church en español. Si es tu primera vez de estar con nosotros, bienvenidos. Si no, nos encantaría escuchar de ustedes. Vamos a dejar un link abajo en la descripción del video que pueden contactarnos. Como dije la semana pasada, sabemos que tenemos personas de todo el mundo que nos está viendo y nosotros nos encantaría comunicarnos con nosotros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de 2 Corintios, así que déjame orar y vamos a entrar en el texto. Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de venir delante de tu palabra, conocer más de ti y conocer más cómo deberíamos de vivir nuestras vidas como tus seguidores. Y yo pido que cada persona que esté escuchando el mensaje esta mañana, aunque sea un mensaje fuerte, que puede ser un mensaje bueno para nuestro propio crecimiento. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. No hace mucho yo llevé a mi hijo de 10 años a ver un partido de fútbol americano en la casa de uno de nuestros amigos. Y estuve pensando, porque nosotros no tenemos cable dentro de la casa, y yo estuve pensando, ¿qué estoy haciendo? Estoy fallando como papá americano, o por lo menos aquí en Estados Unidos, de no enseñarle fútbol americano. Entonces nosotros fuimos y me trajo muchos recuerdos, porque yo creciendo en Estados Unidos, ya a los séptimo grado, unos 12 años, yo empecé a jugar fútbol americano. Yo era el más chiquito, el más pequeñito, entonces no me dieron mucha chance de jugar, pero a mí sí me gustaba jugar y me gustaba la defensa, porque era en la defensa que yo podía atajar o agarrar a los que iban corriendo. Entonces, un día durante la práctica, venía el que tenía la bola y yo fui y le di duro, pero con mi cabeza para abajo. Entonces le di como perpendicular a su pecho y lo aplasté. Estuvo buenísimo, yo me levanté todo emocionado y mi entrenador empieza a gritar: Roy, ¿qué estás haciendo? Si tú vuelves a hacer esto, yo te quito del equipo. Y yo estaba bien confundido. ¿Por qué este regaño? Pero después él me tomó al lado y me dijo: Robbie, es para tu protección. Es que si tú atajas de esa manera, si tú agarras de esa manera, entonces es muy posible que tú quiebres tu cuello. Entonces en ese momento yo me di cuenta que ese regaño fue para mi protección y que esa corrección fue para mi bien. Y aunque me asustó el entrenador, me asustó a un niño de 12 años, en realidad él me estaba protegiendo. Y no solamente me protegió, más bien cambió mi técnica para ser mejor jugador, y al final yo confié más en él y como mi autoridad y como mi entrenador. Y entonces en eso es el sentido que nosotros encontramos en este mismo texto. Pablo está animado porque su disciplina, a través de la carta que ha escrito anteriormente, ha causado arrepentimiento en las vidas de las personas que están en Corinto. Uno de los grandes gozos, como cualquier pastor, cualquier líder en la iglesia, es ver el cambio de vida en las personas. Y muchas veces ese cambio, sin embargo, lleva mucho dolor, lleva mucho tristeza. Pero es también una prueba del Espíritu de Dios que Él está trabajando en nosotros mismos, y por eso aquí es donde encontramos un llamado para nosotros, para los que somos parte y formamos parte de Grace Church, pero para nosotros como individuos y como iglesia, de ser lo suficientemente humilde como para ser confrontados por nuestro pecado y así cambiar, arrepentirnos y cambiar. Así que al entrar en este texto, eso no se trata de algo religioso, de ir y confesar delante de alguien, sino de seguir creciendo en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nosotros expresamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a empezar con el versículo 2 del capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 2. Dice así: por favor, ábrenos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie.
Entonces ya vimos que la semana pasada somos llamados a ser separados de los otros, de las personas que están alrededor de nosotros, si no son seguidores de Cristo. Y ahora Pablo vuelve a esa exhortación que vimos hace 2 semanas de que ellos tienen que abrir sus corazones para ellos, para los apóstoles y para Él, porque Él cuida de ellos. Él dice, directamente nunca le hemos hecho mal a nadie, y no solamente directamente, pero ni indirectamente han hecho nada malo a nadie. No ha convencido a nadie de desviar del camino. Y no solamente eso, tampoco han aprovechado de nadie. No han manipulado a nadie de alguna manera para que ellos estén dañados. Y por eso Pablo sigue diciendo eso. Sigue diciendo en el versículo 3, no les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes de que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Ustedes escuchan el sentimiento que Él tiene para ellos. Él dice, tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Él empieza a hablar una palabra de aliento. Hasta ahora los corintios tal vez parecen como los malos de la película, pero ahora en realidad Él está diciendo, no, los que están influenciándoles a ustedes, esos son los malos, pero ustedes, yo tengo amor para ustedes. Y por eso nosotros sufrimos y por eso los regaño y los exhorto. Versículo 5, aquí vemos donde Pablo ha tenido que hablar duro, pero de una manera muy paternal, de mucho amor también. Versículo 5, cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que Él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que me son, me llené de alegría. Dice que en medio de todo lo que nosotros estamos enfrentando, Dios nos ha alentado. Me da un poco de ánimo también de leer eso. Uno no es el único que está pasando por muchas dificultades. Aún esta semana yo estuve enseñando en una reunión y fue interesante porque conté un poco de mi historia, hablé un poco de lo que me había pasado recientemente, nada grande, pero simplemente me abrí. Y una persona después vino y me dijo, hey Roy, gracias por decirlo así, porque eso me ayuda a saber que tú eres una persona real, una persona normal, una persona corriente. Y eso es lo que hace la vulnerabilidad en nuestras vidas. Eso da confianza a los otros. Y yo sé que nosotros vivimos en un mundo donde queremos proteger nuestra imagen, donde nosotros queremos presentar una imagen que todo está bien. Pero aquí Pablo habla de lo más difícil y presenta lo que está pasando ambos por fuera y por dentro de él. Entonces él dice, no hubo descanso, estamos cansados. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo estoy cansado físicamente es cuando más yo estoy abierto a tentación, cuando más yo estoy pensando o tentado a hacer cosas o pensar cosas que no debería. Porque cuando uno está cansado físicamente, eso afecta la mente y afecta su alma también. Y eso es cuando uno también puede estar muy abierto a la depresión, la ansiedad. Es lo que estamos viendo mucho en nuestro mundo ahora. Dice, no hubo descanso para nosotros. También había conflictos de todos lados, atacados por fuera y los temores por dentro. La frase que él utiliza literalmente dice, estamos siendo apretados por todos lados, como una naranja que está siendo exprimido o exprimiendo el jugo de una naranja. Están en un momento donde sienten presión por fuera, tienen temores por dentro, y lo que nosotros sabemos y lo hemos hablado antes, la vida cristiana no es fácil. Y si alguien te presenta un evangelio que te dice que todo va a mejorar, es una esperanza falsa. Nuestra única esperanza es la esperanza que Cristo nos da de darnos vida eterna y resurrección. Pero Él dice, entonces no solamente queremos vivir diferente que el mundo, pero es
obvio que vamos a estar peleando en contra de nuestras propias debilidades dentro de nosotros. Nuestros ojos nunca van a ser satisfechos. Tenemos en nosotros el querer constante de más, no importa lo que es. Pero Pablo entonces habla de esa experiencia, de sus temores de adentro, de las presiones de afuera. Él no esconde, pero ahí no para el versículo. Él dice, pero Dios. Ustedes pueden circular, subrayar esas dos palabras, pero Dios. Entonces Él nos lleva a las profundidades de la oscuridad que está en su corazón, de lo que Él está experimentando, pero también da la luz al final del túnel. Y esa luz es tan brillante porque tiene que ver con Dios. Es Dios quien nos alienta, es Dios quien nos anima. Pero Dios quien nos alienta a los desanimados. No es la diversión, no es la comida, no es la bebida, no es el sexo, no es el dinero, es Dios quien anima. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. El desánimo que ustedes sienten en su vida, el hueco que sienten, nunca va a ser lleno por ninguna cosa de este mundo. Y todas las personas que están buscando llenarlo de alguna manera, tratando de quitar su desánimo, tratando de desechar su ansiedad, Dios es el único que lo puede quitar. Pero nota cómo lo hace. Él utiliza a alguien. Él dice, Dios los alienta a través de Tito. Él los alienta a través de otra persona. Y por eso existe la comunidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No hace mucho yo estuve almorzando con uno de nuestros miembros y él me estaba diciendo algunas cosas que había pasado en los últimos días. Muchas cosas, muchos conflictos, muchas dificultades. Y yo estaba pensando, ¿cómo puedo animar a ese Señor? Pero también al ver su paz en todo eso, eso me animó mucho a mí mismo. Así funciona el cuerpo de Cristo porque Dios utiliza su pueblo para animarnos unos a otros. Él dice, la presencia de Tito fue una alegría y las noticias que él trajo también. Aún esta mañana yo estuve hablando con un amigo mío, Pastor Steven, algunos de ustedes lo conocen, un pastor en Uganda, y solo hablar con él, ver su gozo en medio de todo lo que realmente están enfrentando ahí, me animó a mí. Somos llamados a animarnos unos a otros y tengo que confesar, yo fallo mucho en esto. Fallo con los miembros de la iglesia, fallo con los que forman parte del staff de la iglesia, aún fallo con mi propia familia. Y es importante que nosotros nos damos cuenta que al amar unos a los otros también se trata del aliento y el ánimo que Dios hace hacia ellos a través de nosotros. Y no es alentarlos con palabras falsas o esperanzas falsas. No es decir, tienes cáncer, todo va a estar bien. Yo no puedo decir eso. No, es alentarlos con la verdad de Dios. Tienes cáncer, hay esperanza en Cristo. Tienes esas dificultades, ¿sabe qué? Dios está en control. Entonces Pablo, preocupado por los corintios, él los tiene que exhortar, los tiene que regañar, pero igual él quiere que ellos se alienten a través de lo que él está diciendo. Versículo 8. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me levanté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Él sí estaba preocupado por enviarles la carta, y no sabemos si esa carta se refiere a 1 de Corintios o tal vez otra carta perdida que no tenemos ahorita. Pero él no lamenta enviarlo. Lo que le duele es porque sabe que les va a doler a ellos. Como siendo papás, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no es algo que nosotros disfrutamos para nada. Y ellos tampoco lo disfrutan. Pero sabemos que es necesario y de eso es lo que Pablo está diciendo, pero Tito viene con buenas noticias que ellos, aunque estuvo difícil para Pablo escribir esa carta y fue difícil para ellos aceptar esa carta, al final tuvo el efecto necesario. El versículo 9 dice así: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta.
Pueden circular, arrepentir y cambiar. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les decimos daño de ninguna manera. Esa carta de disciplina, Él está feliz porque los movió hacia la acción. No está feliz que a ellos les dolió, sino que ellos cambiaron. Les movió hacia el arrepentimiento, hacia el cambio de conducta. Literalmente dice, no porque estaban afligidos, sino porque estaban afligidos hacia el arrepentimiento. Entonces, aquí esta aflicción, ese dolor, esa tristeza, dice aquí Pablo que eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y ustedes me preguntan, ¿cómo es eso? ¿Qué es? ¿Que Dios quiere que yo esté triste? Pero en este sentido Él dice que sí, y aquí vemos una explicación. Versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces, hay dos clases de tristeza. Uno que proviene de Dios y uno que proviene del mundo. La clase de tristeza que proviene de Dios es la tristeza y el dolor por nuestro propio pecado. Es la tristeza que sentimos por pecar ante Dios, y eso es lo que nos hace tomar los pasos para cambiar. Es como el dolor, si hay un fuego ahí que nosotros metemos la mano y aprendemos por el dolor, igual Él está diciendo eso, cambia nuestra práctica. Entonces quería hacer unas listas bien prácticas donde nosotros podremos ver una diferencia entre esa tristeza que viene o proviene de Dios y esa tristeza que proviene del mundo. Primeramente, la tristeza del mundo es una admisión de culpa. Dice, ok, yo hice algo mal, pero lleva simplemente a la autocompasión. Eso es que yo siento mal, y entonces yo tengo compasión por mí mismo. Es centrado en la persona, nada más. Entonces, como resultados, yo veo esto mucho en las personas, especialmente cuando lo agarran en medio de pecado o han hecho algo malo, y hay ciertas reacciones de esas personas. Y tal como dije, ellos admiten su culpa, pero en realidad no hay cambio en sus vidas. Lo primero que hacen es que no están dispuestos a decir toda la información. No están dispuestos a confesar todo. Esta semana estuve viendo un documental que se llama American Murder. Y se trata de un señor que al final había asesinado a toda su familia, su esposa y sus 2 hijas. Pero es interesante porque él empezó, cuando llamaron a la policía, él dice, no sé dónde están, por favor ayúdame a buscarlos. Él está escondiendo toda la información que tiene. Eventualmente él dice, sí, yo sí sé dónde están. Después yo sí sé un poco más qué es lo que pasó. Y al final, al puro final, sí le sacan toda la verdad que él había asesinado todo. Pero nosotros, y eso obviamente es un caso extremo, pero nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos agarran en el pecado, nosotros, no, pero no es cierto. Y después admitimos un poco más, y después admitimos un poco más. Muchas veces yo tengo que sentar con personas y decir, hey, esos son los hechos. Yo necesito que me digas todo para que yo pueda seguir ayudándoles. Y siempre les digo desde el inicio, yo sé que me vas a mentir desde el inicio, así que esa es tu oportunidad de ser completamente honesto conmigo en estos momentos. Pero no solamente guardan toda la información, pero también culpan a otras personas. Sí, yo hice esto, pero esa otra persona hizo lo otro. O critican a otras personas. Critican aún los que los están tratando de ayudar. Hey, ustedes no me están ayudando como deberían de ayudarme. No me están aportando como deberían de aportarme. O minimizan o comparan su pecado con otros. Sí, yo hice eso, pero esa otra persona hizo aún peor. Lo que yo hice no era tan mal. O demandan que todos los perdonen de inmediato. Entonces, ya que yo he confesado, ustedes me tienen que perdonar. Me tienen que perdonar después de años de estar dañando a las otras personas. Simplemente esperan que los otros borren su dolor que tienen en ellos.
menosprecian lo que otros les dicen o invalidan lo que otros les dicen. Dicen que ellos no están diciendo la verdad y ellos sí tienen la verdad. Y aún tal vez lo peor que yo he visto, todo eso es malo, pero lo peor que yo he visto es cuando utilizan la misma Biblia para defenderse. Dicen, hey, ustedes me tienen que perdonar porque la Biblia dice que hay que perdonar 7 veces 7. O hey, yo hice esto o veo pornografía porque yo no quiero quemar con lujuria. Entonces utilizan pasajes bíblicos como para defender y justificarse a sí mismo. Eso no es confesión verdadera, no es arrepentimiento verdadero, no es la tristeza que proviene de Dios. Eso es tristeza del mundo que Pablo está hablando. Pero también tenemos esa tristeza que proviene de Dios, que llega a una confesión con todos los hechos, con toda la verdad, que lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es que yo voy en camino hacia un lado y vuelvo para otro lado. Entonces es un cambio radical en las vidas de las personas. Eso lo vemos en Efesios 4. Pablo dice ahí, cuando está diciendo de ese arrepentimiento, dice, no solo dejen de hablar mentiras, sino proclama la verdad. El opuesto de dejar de hablar mentiras es proclamar la verdad. No solo dejan de robar, sino son generosos. No solo dejan de hablar mal o groserías, sino hablan cosas que edifican a las otras personas. Entonces, arrepentirse no es simplemente dejar de pecar, dejar de hacer las cosas malas, sino es hacer lo opuesto. Hay acción. No es solo arreglar lo que está roto, sino es buscar la restitución, restablecer lo bueno. Eso lo vemos con Zaqueo. Cuando él es confrontado con Jesús y se da cuenta que él ha robado a muchas personas, no simplemente devuelve el dinero que ha robado, sino les da 4 veces más. Eso es el arrepentimiento que está hablando. Pero también, entonces hay un cambio radical, pero también hay humildad ante su autoridad espiritual. Eso es que nosotros podemos tener la humildad de entender que ese proceso de restauración, el proceso de arrepentimiento no es algo de la noche a la mañana y va a tomar su tiempo y es bajo la dirección y el guía de personas que tienen autoridad espiritual sobre nosotros. Es confiar en Dios, es confiar en sus líderes, es confiar en el proceso. Uno no está tratando de manipular todo para que ellos lo hagan de tu manera. Hebreos 13:17 dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Entonces ustedes obedezcan porque ellos quieren lo mejor para ustedes y ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último, lo del dolor, ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, en eso nosotros nos humillamos delante de los que tienen autoridad espiritual sobre nosotros y decimos, yo estoy dispuesto a hacer lo que ustedes me dicen porque yo confío que ustedes quieren lo mejor para nosotros. Y para los líderes, nosotros no podemos tener agendas personales cuando estamos llevando personas a través de esos procesos. Entonces, eso significa que no podemos negociar los términos del arrepentimiento. No podemos hacer eso. Tenemos que estar abiertos a lo que nuestras autoridades espirituales nos dicen. Entonces, si ellos dicen, ok, tú tienes que llamar a esa persona y pedir perdón, o si nos dicen, oh no, tienes que llamar a esa persona y cortar la relación ilícita que tienes con esa persona, entonces uno lo tiene que hacer. Ya no puedes controlar la información que sale de la boca de uno. Uno tiene que estar completamente abiertos y dispuesto a seguir los términos de arrepentimiento que sus líderes le ponen. Y tampoco protegen su imagen personal. Ya lo que importa no es su reputación, ya lo que le importa es que está alejándose de ese pecado, que se está saliendo de ese pecado. Así que la verdadera confesión, como vimos, uno está diciendo todos los hechos de su pecado, no esconde nada y en el arrepentimiento está listo para hacer lo que los otros, mis líderes espirituales, me dicen para que yo pueda crecer.
Entonces, para resumir, sentir mal en tu pecado no es una tristeza que viene de Dios. Sentir odio en contra de su pecado, eso sí es tristeza que proviene de Dios. Entonces, hay una diferencia que nosotros necesitamos notar. Tal vez un pecado más obvio como la adicción es la diferencia entre el adicto que lo agarran en la policía, entonces lo mete dentro de un programa de recuperación y él solo cumple eso para poder salir. Eso es a diferencia que un adicto que reconoce su adicción va y busca ayuda y toma el paso hacia la recuperación. O al nivel tal vez más cercano a nosotros, la diferencia entre el niño que se escapa en la noche y lo agarran y lo castigan por 2 meses que no puede salir de la casa y él no aprende nada. O el niño que sale en la noche, no lo agarran, pero en la mañana él siente culpable, va y explica a sus papás, igual lo castigan, pero su conciencia está limpia. Es la diferencia entre tal vez la mujer que se da cuenta o alguien la confronta, hey, tú no se está vistiendo de una manera apropiada, y ella en vez de ofenderse, dice, tienes razón, va, gasta el dinero en ropa nueva que es más apropiada. O es la diferencia entre el hombre que la esposa lo agarra viendo pornografía y él dice, sí, perdón, lo siento, no lo voy a volver a hacer. Y el hombre que dice, sí, perdón, yo tengo un problema, por favor, ayúdame en eso. Y está bien en entender que ella está dolida por eso. Entonces hay una gran diferencia entre cada una de esas historias. Porque la tristeza del mundo produce algo falso, pero la tristeza de Dios produce algo en nosotros que solo puede venir de Dios. No es normal, produce confesión. No es simplemente admisión de culpa que dice, oh, me agarraste. No, es algo que dice, yo necesito ayuda para superar este pecado que está en mi vida. Y eso es lo que Pablo dice en versículo 11, vea lo que ha producido. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron, eso es acción, haber hecho, eso es acción, todo lo necesario para corregir, eso es acción, la situación. Él dice, miren a sí mismos lo que hicieron, y utiliza esas palabras de sentimientos profundos en contra del pecado. Él dice fervor y ansiedad e indignación y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros sentimos así en contra de nuestro pecado? Él habla de sentimientos en contra de su pecado y también en apreciación por el que los ayudó, por Pablo. Cuando alguien nos confronta a nosotros, tenemos la misma reacción, que odiamos nuestro pecado y amamos más aún las personas que nos están confrontando. No, yo sé que mi primera reacción es estar a la defensiva. Es decir, ¿quién eres tú para juzgarme? Pero si yo de verdad quiero seguir a Jesús, ser puro como Él me ha llamado a ser, entonces yo tengo que aceptar lo que otros me dicen. Entonces, Él habla de sus sentimientos de indignación y fervor y ansiedad, pero también habla de sus acciones demostraron que han hecho y la corrección que han tomado. Es interesante que esos son acciones radicales. Yo alrededor de mi casa tengo algunos arbustos que a nosotros nos gusta medio mantener. Ahí son lindos, pero también hay una enredadera que ha enraizado por ahí. Y es lindo también, pero notamos que cuando crecía mucho, mataba los mismos arbustos. Entonces yo iba y yo cortaba las partes finales o las partes visibles de la enredadera para que no matara todos los arbustos, pero también me di cuenta que igual adentro del arbusto la enredadera seguía sofocando el arbusto. Y entonces al final yo me tenía que dar cuenta que yo tenía que meterme en esos arbustos y cortar desde la raíz esas enredaderas para pararlo de matar
los arbustos, y eso es lo que pasa en nosotros. Ese pecado puede ser que nosotros podemos controlar la imagen de afuera, pero adentro esa raíz de pecado está creciendo y creciendo, y lo que nosotros tenemos que hacer a través de la confesión y el arrepentimiento es ir y cortar de raíz ese pecado que está dentro de nosotros. Pero para hacer eso hay que odiarlo lo suficiente como para buscar esa raíz y tomar las acciones drásticas y radicales para cortar ese pecado que está dentro de nosotros. Entonces ese es un gráfico de lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Tiene que ver, cuando hablamos de arrepentimiento, cambio. Primero hay un cambio de nuestra conciencia, y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, viene el Espíritu Santo y Él nos dirige en cuanto a qué es correcto y qué es incorrecto. Y en esa conciencia tiene que haber, ya lo que antes yo pensaba que era correcto ya no está. Y cuando me doy cuenta que lo que estoy diciendo no es correcto, que es pecado, eso empieza a cambiar en mi mente. Hey, yo no debería de ser eso. Es por eso que Pablo dice en Romanos 12 que tiene que haber un renovamiento de la mente. Y cuando yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es correcto, entonces desde adentro tiene que haber un cambio. Mis motivos tienen que cambiar. Ya yo no vivo para complacer mis deseos, sino yo vivo para agradar a Dios. Y eso significa que tengo que tener un cambio de acción. Eso es el ciclo de crecimiento. Esa es la vida del cristiano. Todos los días hay ese pecado. Ya yo estoy convencido de que no está bien. En mi mente yo empiezo a ver, wow, eso no está bien. Entra en mi corazón, mis motivos cambian, tomo la acción, y otra vez y otra vez y otra vez en cada área de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros deberíamos de experimentar. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Termino el pasaje con los siguientes versículos. Mi propósito, dice Pablo, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Eso nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Él dice, ustedes cambiaron y por eso mi carta funcionó. No fue para dañarlos, sino para moverlos, y eso es lo que ha pasado. Tito lo vio, yo lo veo. Versículo 14. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad, y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron, eso es acción, y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Entonces, a pesar del dolor de esa carta, a pesar de todo el conflicto entre ellos, a pesar de todo lo que ellos estaban viviendo, las cosas salieron bien, y para el bien del reino de Dios. Pablo hizo lo que tuvo que hacer, ellos respondieron como deberían de haberle respondido, y por eso hay una relación aún más fuerte entre todos. Y eso es lo último que quiero decir en cuanto a eso. Cuando hay conflicto sano, eso significa que su relación va a ser más fuerte. Y yo sé que a nosotros no nos gusta el conflicto, pero y no somos muy buenos con el conflicto. Pero para ser sincero, cuando se trata del pecado en nuestras vidas y en las vidas de las personas quienes nosotros amamos, esa tensión y ese conflicto es necesario para que haya cambio y crecimiento en las vidas de las personas. No en un sentido malo, sino en un reto de amor hacia ellos. Y eso es lo que vemos que Pablo estaba haciendo. A veces uno tiene que entrar en conflicto con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y puede ser meses de tensión, pero al final, si lo hacen bien y es de una manera sana, entonces va a haber una relación más fuerte. Entonces, algunas sugerencias que nosotros podemos preguntarnos durante esta semana. Primero, ¿qué pecado en nosotros mismos, en mí mismo, necesito confrontar? ¿Qué es lo que yo necesito confesar? ¿Qué es lo que yo necesito arrepentirme? ¿Y a quién tengo que confesar y someter para que saco este pecado que está en mí? Y yo les digo, nosotros estamos aquí como iglesia
Yo estoy aquí como pastor. No somos como curas para ir y dar una fórmula de confesión. No, nosotros estamos aquí para ayudarles a salir del pecado que está en sus vidas. Así que piensa en ese pecado que tú estás pensando ahora. Eso es lo que tú tienes que confesar. Busca a la persona correcta para confesarlo. Segundo, hay alguien que deberías de confrontar en amor por lo que tú ves en sus vidas. Aún si significa una tensión por varios meses. Y yo les digo, aún esta semana mi esposa me dijo a mí ciertas cosas que ella me observaba y obviamente yo quería defenderme, pero al final yo tuve que reconocer que ella tenía razón. Entonces nosotros tenemos que tener el valor de aún entrar en tensión, en conflicto con otras personas que amamos, pero para el bien de ellos y para el bien de nosotros, para crecer esa relación que hablamos justo ahora. Entonces, un esposo que está siendo muy pasivo y solo pensando en sí mismo, es una esposa que está tratando de controlar todo, es un hijo o una hija que está saliendo con alguien que no sea creyente y tú tienes que decirles que eso no está bien. Es un socio en su negocio que no está haciendo lo correcto. Y yo no les estoy dando una excusa para ir y decirles a todo lo que no te gusta de esa persona. Yo estoy retándoles de tener el valor de hablar la verdad en amor a ellos para que cambien. Y no significa que van a cambiar, pero por lo menos tú puedes expresar lo que has observado. Pero también para hacer eso, tu propia conciencia debe estar limpia. Pero por último, nada de esto, nada de lo que nosotros hablamos hoy es posible sin que Cristo hace lo que Él hace por nosotros. La razón que nosotros podemos morir a nuestro pecado, que podemos entrar y cortar a la raíz de nuestro pecado, en el primer lugar es porque Cristo murió en la cruz. Todo ese proceso no viene de nosotros. No viene de la autodisciplina, no viene del control, del dominio propio. Esto viene del poder del Espíritu en nosotros. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo, todo esto, lo que hablamos, es imposible a un nivel de ser declarados justos delante de Jesús, del Señor. Es solo a través del sacrificio de Cristo que eso puede pasar. Entonces, si no has puesto tu fe en Cristo, eso les animo a tomar ese paso primero. Confesar y decir, Señor, sin ti yo no puedo sacar el pecado que está en mí. Pongo mi fe en ti, me arrepiento y quiero vivir mi vida para ti. Y en esto tú vas a empezar ese gran camino de dejar de vivir para uno mismo y vivir para Dios. Y puedes empezar a vivir ese ciclo de crecimiento. Vamos a orar. Ahora yo les invito a tomar los pasos, las acciones, que si tu conciencia está sintiendo convencido por el Espíritu por algún pecado en tu vida, que tú empieces a tomar los pasos hacia el arrepentimiento. Busca a alguien para confesar, busca a alguien que te pueda dirigir en ese proceso de arrepentimiento. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de ser convencido por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, pero para que nosotros podamos reflejarte más, para reflejarte mejor en el mundo. Yo pido, Señor, que tú puedas utilizar esta palabra que hablamos hoy como la chispa que empieza un gran fuego y una pasión para seguir viviendo una vida santa delante de ti. Gracias por tu amor, porque es solo a través de Cristo que podemos hacer aún eso. Y nos alegramos y nos alentamos por lo que tú has hecho por nosotros. En tu nombre que oramos. Amén. Cantamos esto. Por toda la eternidad, tu fiel amor no falla. En medio de la tempestad, tú eres Dios y no cambias. Recordaré que tú, Jesús, eres mi esperanza. Tu gran fidelidad
no olvidaré tu gran fidelidad. En pruebas yo no temeré, confío en tus promesas, mi fe en ti segura está. Solo Jesús es mi roca. Recordaré que tú, Jesús, eres mi esperanza. Oh, tu gran fidelidad, tu gran fidelidad eterna es, no olvidaré tu gran en la alegría, en la tristeza, sé que mi Dios es fiel por siempre. Corro a tus brazos, en ti descanso. Sé que mi Dios es fiel por siempre. En la alegría, en la tristeza, sé que mi Dios es fiel por siempre. Corro a tus brazos, en ti descanso. Sé que mi Dios es fiel por siempre. En la alegría, en la tristeza, sé que mi Dios es fiel por siempre. Corro a tus brazos, en ti descanso. Sé que mi Dios es fiel por siempre. Tu gran fidelidad, tu gran fidelidad eterna es, no olvidaré tu gran fidelidad. Cuán grande es tu fidelidad, cuán grande es tu fidelidad. Gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer servirles de esa manera. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quiere conectarse con nosotros, pueden utilizar el link que estaba debajo del video o también puede conectarse a través de nuestra página web. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.